Buenos días, el tema para hoy es ángulos de referencia. Entonces, tendremos aquí la definición. Un ángulo de referencia es un ángulo agudo y positivo que representa cualquier ángulo θ y está formado por el eje terminal del ángulo θ y por el eje X. Vamos entonces a mirar en qué consistiría. Se representa como θr porque es el ángulo referencia del ángulo θ. Bien, entonces tenemos acá 4 ángulos que vamos a mirar dependiendo del cuadrante en el que esté, cuál va a ser su respectivo ángulo de referencia. Por ejemplo, el ángulo que tenemos acá es este de acá que voy a marcar con negro. Este es el ángulo θ. ¿Quién sería el ángulo de referencia? Entonces, el ángulo de referencia es un ángulo agudo, es positivo. Recuerde que agudo es que es menor de 90 grados. Y está formado por el lado terminal de θ. ¿Cuál es el lado terminal de θ? Inicia siempre acá. Está formado por este lado terminal y el eje X. Es decir, en este caso, el ángulo de referencia es igualito al ángulo original. Es decir, cuando estemos en esta parte del plano cartesiano, que es el primer cuadrante, el ángulo de referencia es igual al ángulo θ. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, si tenemos entonces un ángulo de 60, el ángulo de referencia también va a ser de 60. Bien, vamos a poner acá otro ejemplo. Tenemos en este caso, que estamos en el segundo cuadrante, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Entonces el ángulo va a ser este que estamos pintando acá. Bien, ese es el ángulo. Pero el ángulo de referencia, recuerden que está formado por el lado terminal del ángulo y el eje X. ¿Cuál es el lado terminal de este ángulo θ? Este azulito que vemos acá. Entonces, está formado por un ángulo que está entre el lado terminal y el eje X. Podría ser o este θ o este de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es un ángulo agudo, es decir, tiene que medir menos de 90 grados, no puede ser el mismo θ. Tiene que ser este del lado acá. Entonces está formado por el lado terminal, que es el azul, y el eje X, que es el horizontal. Bien, este sería mi ángulo de referencia para este ángulo. ¿Cómo lo calculo ahí entonces? Fíjense que necesito calcular realmente este valor nada más. Yo sé que toda la media circunferencia tiene un valor de 180 grados. Entonces, a 180 grados, que es lo que mide toda esta media circunferencia, ¿qué tengo que hacerle para quedarme nada más con este ángulo verde? Tengo que quitarle este ángulo negrito, es decir, tengo que quitarle θ. Entonces, si a 180, que es esta media circunferencia, le quito esta partecita, voy a obtener nada más mi ángulo de referencia. Entonces, en este caso, el ángulo de referencia, es decir, si está en el segundo cuadrante, por eso lo tenemos así, si está en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia van a ser 180 menos el ángulo que me dieron. Y voy a obtener mi ángulo de referencia. Ahorita vamos a hacerlo entonces con algunos ejercicios. Bien, ¿qué ocurriría acá si estamos en el tercer cuadrante? Primero, segundo y tercer cuadrante está el ángulo. El ángulo sería desde acá, que siempre es el lado inicial, hasta donde termina. Ese es el ángulo θ. Toda esta amplitud. Bien, ahora el ángulo de referencia, volvemos, está formado por el lado terminal del ángulo θ, es decir, por este azul, y el eje X. Entonces, si estoy aquí, ¿cómo me queda más cerquita para ir al eje X? Tendría que subir, porque este que tenemos acá es el eje X. Es decir, este pedacito de acá va a ser mi ángulo de referencia. ¿Cómo lo encontramos entonces? Para este caso, cuando es el primero, segundo, tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual a ¿qué? Entonces, como nada más es este pedacito verde, tenemos todo esto, ¿cuánto vale? Hasta aquí, todo el eje, empezando en el eje X hasta el lado opuesto, van a ser 180 grados. Pero no necesito eso, necesito esta parte de acá. Entonces, si yo agarro el ángulo completo, que el ángulo completo va hasta la parte azul, es decir, este es el ángulo θ, el que tengo inicialmente, tengo que quitarle, pues yo tengo todo esto, ¿cierto? Si yo le quito
toda esta mitad me va a quedar nada más esta partecita que es lo que necesito. Es decir, le tengo que quitar 180 grados o el valor de media circunferencia. Así lo estaría calculando. Ahora bien, vamos al cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Si aquí es donde tengo el ángulo teta, vamos a marcarlo, sería todo esto. Todo esto hasta acá. Eso sería mi ángulo teta. ¿Quién va a ser el ángulo de referencia? Volvemos a la definición de ángulo de referencia. Está formado por el lado terminal del ángulo teta. ¿Quién es el lado terminal? El azul. Todo esto terminó acá. Y el eje X, ¿en dónde le queda más cerquita el eje X? Por este lado. Esta partecita va a ser el ángulo de referencia. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, miremos que ahí tenemos toda la circunferencia. ¿Cuánto mide toda la circunferencia? ¿Cuántos grados tiene? Entonces tendría 360 grados. Obviamente, si la mitad es 180, todo completo son 360. En el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual a todo lo que tenemos, que son 360 grados. Fíjese que si a 360 grados yo le quito esta partecita, me va a quedar nada más lo verde. ¿Quién es esta partecita? El ángulo teta. Entonces, en el cuarto cuadrante se calcula así. Para hacer un repaso rapidito, si el ángulo está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es igual al ángulo original. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, es decir, en esta parte, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, si está en el segundo cuadrante a 180 grados, le vamos a quitar el valor del ángulo que tengo y obtendré el ángulo de referencia. Si está en el tercer cuadrante, entonces, al ángulo que me dieron le voy a quitar 180 grados, voy a hacer lo contrario del segundo cuadrante y voy a obtener mi ángulo de referencia. Y si está en el último cuadrante, entonces a 360 grados, que es toda la circunferencia, le quito el valor del ángulo que tengo y voy a obtener el ángulo de referencia. Vamos a aterrizar esto realizando unos ejercicios. Tenemos entonces estos ejercicios. Encontrar los ángulos de referencia de los siguientes ángulos. Entonces tenemos para un ángulo de 130 grados, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Y para un ángulo de 250 grados, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Entonces, inicialmente debemos medir los ángulos, puede ser con un transportador. En este caso vamos a hacerlo al tanteo. ¿En qué sentido? Como son 130 grados, desde aquí hasta aquí, ya sabemos que en este primer cuadrante hay 90 grados. Si yo lo mandara completico, hasta ahí serían 180 grados. Pero me están diciendo 130, es decir, va a ser mayor de 90 y menor que 180, más o menos por acá. ¿Listo? Ese va a ser mi ángulo teta. Primero hay que preguntarnos en qué cuadrante está. Primero y segundo cuadrante, es decir, vamos a utilizar esta técnica. Antes de utilizarla, vamos a marcar cuál va a ser nuestro ángulo de referencia. Recuerden que el ángulo de referencia es un ángulo que está formado por el lado terminal del ángulo y el eje X. Este es nuestro eje X. Es decir, y como es agudo, tiene que ser menor que 90. Este que está por este lado va a ser el ángulo de referencia. ¿Cómo se calcula cuando está en el segundo cuadrante? Entonces, el ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos mi ángulo original. Entonces, tenemos 180 grados y le voy a quitar el ángulo original. ¿Cuánto es el ángulo original? Vale 130. Por lo tanto, a 180 le quito 130, me va a dar 50 grados. Este ángulo teta R, es decir, el ángulo de referencia respecto a teta, vale 50 grados. Bien, sencillo. Entonces, eso sí, nada más me piden encontrar el ángulo de referencia. Vamos a hacerlo entonces en este caso. Mide 250 el ángulo. Entonces, hasta aquí serían 90, hasta aquí serían 180. Esto también mide 90, entonces 180 más 90, 270 hasta aquí. Pero es 250, es decir, mayor que 180 si fuera hasta acá y menor que 270 que si fuera hasta acá. Entonces, vamos a dibujarlo. Todo este sería mi ángulo teta. Vamos a mirar en qué cuadrante está. Primero, segundo, tercer cuadrante. En este caso, tenemos que utilizar esta del tercer cuadrante. ¿Listo?
Entonces sabemos que teta, ¿cuánto vale? 250. Igual usted puede medirlo bien con transportador para que le quede bien exacto. ¿Quién va a ser entonces el ángulo de referencia? El ángulo de referencia para un ángulo que está en el tercer cuadrante es, al ángulo original le voy a quitar 180 grados. Por lo tanto, ¿quién es mi ángulo original? 250 menos 180 grados. Eso me da, a 250 le quito 180, me da 70 grados. Mi ángulo de referencia va a ser 70 grados. Pero aquí, ¿quién es 70? Recuerden que el ángulo de referencia, vamos a pintarlo, no lo pintamos ahorita, está formado por el lado terminal del ángulo, es decir, este de acá, y el eje X. Este es nuestro eje X. Es decir, este va a ser el ángulo de referencia, que en este caso mide 70 grados. Tenemos ahora estos dos ejercicios más. Entonces, lo mismo, encontrar los ángulos de referencia para los siguientes ángulos. En este caso, nuestro ángulo es pi tercios. Los dos ejercicios anteriores, la medida del ángulo estaba en grados. En este caso, está en radianes. Entonces, no debemos preocuparnos por eso. Vamos a pasar esto a radianes para poder graficar. Entonces, sabemos que si el ángulo es pi tercios, pi en grados equivale a 180 grados. Entonces 180 grados dividido entre 3 me va a dar 60 grados. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener 60 grados. Dibujamos acá un ángulo de 60 grados. Desde aquí hasta aquí hay 90, por lo tanto va a estar acá en el primer cuadrante, más o menos 60 grados por acá. ¿Este quién va a ser? Mi ángulo teta. Bien. Como está en el primer cuadrante, vamos a mirar quién es mi ángulo de referencia. Entonces, en el primer cuadrante vamos a utilizar este. El ángulo de referencia es igual al ángulo original. Ah, sencillo. Entonces, aquí el ángulo de referencia es igual al ángulo original y el ángulo original es de 60 grados. No hubo problema. Bien. Para nuestro segundo ejercicio, entonces es con 7 pi cuartos. Hacemos lo mismo. Está en radianes, vamos a pasarlo a grados. 7 cuartos. Sabemos que pi equivale a 180 grados sobre 4. Hacemos las operaciones 7 por 180, lo que nos dé lo dividimos entre 4, nos va a dar 315 grados. ¿En dónde están entonces esos 315 grados? Vamos a dibujarlos acá. Entonces, hasta aquí es 90, hasta este cuadrante, hasta esta otra parte serían 180, hasta aquí serían 270, y si damos la vuelta completa serían 360. 315 está entre 270 y 300, entre 270 y 360. Es decir, más o menos va a estar por acá. Todo este ángulo es el ángulo teta y mide 315 grados. ¿Quién va a ser el ángulo de referencia? Gráficamente el ángulo de referencia está formado por el lado terminal del ángulo. ¿Dónde termina? Termina acá. Y el eje X. Entonces va a ser este ángulo de acá. Este va a ser mi ángulo de referencia. ¿En qué cuadrante estamos? Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Utilizamos este. ¿Cómo se realiza? Entonces el ángulo teta va a ser igual a 360 menos el ángulo original. 360 grados menos el ángulo original. Es decir, 360 grados. ¿Cuánto mide el ángulo original? 315. Por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual a 45 grados. Esto va a ser teta. Bien, entonces de esta manera ya podemos, dependiendo del cuadrante en el que esté utilizando el ángulo, ya sea en grados o en radianes, podemos encontrar cuál va a ser nuestro ángulo de referencia. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es de la siguiente manera. Entonces dice, encontrar las funciones trigonométricas ya no es únicamente el ángulo de referencia, es encontrar las funciones trigonométricas para un ángulo teta que equivale a 7 pi sextos. Primero que todo, entonces, para encontrar las funciones trigonométricas sí debemos encontrar el ángulo de referencia. Acá tenemos una notica desde el principio y vamos a prestar atención a ella. Los valores de las funciones trigonométricas entre teta
y teta r, es decir, entre un ángulo y su ángulo de referencia, difieren a lo más en el signo, es decir, son igualitas, pero tienen algunas diferencias. Si existe la diferencia, es en el signo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos las funciones trigonométricas no para este ángulo teta, porque vamos a mirar cuánto nos da, sino para el ángulo de referencia, que puede ser un ángulo más conocido para nosotros, va a ser lo mismo que encontrarlas para este. ¿En qué van a diferir? En el signo. Entonces eso también lo vamos a mirar cómo es que organizamos el signo de cada una de esas funciones trigonométricas. Empecemos por ahora por encontrar el ángulo de referencia. ¿Quién es el ángulo teta? Entonces el ángulo teta es igual a 7 pi sextos. Eso equivale a 7 por 180 grados sobre 6. Usted multiplica 7 por 180, lo divide entre 6, le va a dar 210 grados. Vamos a graficarlo aquí en dónde va a estar ese ángulo. Hasta aquí es 90, hasta aquí es 180, hasta aquí 270. Esto está entre 180 y 270, es decir, va a estar por acá. Todo este va a ser mi ángulo teta. Recuerden en qué cuadrante estamos, primero, segundo, tercer cuadrante. Entonces, si estamos en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual. Entonces, ahí teníamos escrito que en el tercer cuadrante es al ángulo original, es decir, a todo el ángulo, le quito 180 para poder obtener este de acá, que va a ser teta r. Entonces, al ángulo original le voy a quitar 180 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo original, ¿quién es? 210. Vamos a escribírselo acá. Y el ángulo de referencia vamos a encontrarlo, menos 180. Por lo tanto, el ángulo de referencia es igual, 210 menos 180 me va a dar 30 grados. Mi ángulo de referencia es 30 grados. ¿Qué me están pidiendo? Encontrar las funciones trigonométricas para 210. Pero recuerden que por esto los valores de las funciones trigonométricas entre el ángulo y su ángulo de referencia difieren a lo más en el signo. Ponemos en nuestro ejercicio los valores de las funciones trigonométricas entre 210 y 30 difieren a lo más en el signo, es decir, serán iguales y tendrán algunas diferencias que podrán ser en el signo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se hace esa situación. Para 210 es lo mismo que encontrar para 30. Vamos a encontrar entonces las funciones trigonométricas para el ángulo de referencia, que fue 30. Entonces, seno de 30, coseno de 30, tangente de 30. Busquemos también las recíprocas. La recíproca del seno es cosecante de 30. El coseno sería secante de 30. Para la tangente, cotangente de 30. Fíjense que 30 es un ángulo notable, es decir, son los ángulos que teníamos plasmados en la tablita. Hay una tablita que existe de ángulos notables que en 2 videos anteriores la estuve explicando. Entonces, de esa tablita o de la técnica de encontrarlos así con la manito extendida, se puede obtener que el seno de 30 va a ser igual a 1 sobre 2. Usted en la tablita puede verificar un medio. O con calculadora también puede encontrarlo, pero es bueno que se empiece a memorizar los ángulos notables, las funciones trigonométricas para el ángulo de 30, de 45, de 60, de 90 y de 0, que están en la tablita que explicamos en 2 videos anteriores. Ahora, coseno de 30 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 va a ser igual a 1 sobre la raíz de 3. Si yo racionalizo eso, multiplico por raíz de 3 abajo y arriba, va a ser igual 1 por raíz de 3, y abajo raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 solito. Es decir, seno de 30 me da 1 medio, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, y tangente de 30 me va a dar raíz de 3 sobre 3. Teniendo esto es muy fácil encontrar, entonces cosecante, recuerde que es la recíproca, por lo tanto me va a dar 2 sobre 1, o sea 2. Secante es la recíproca, por lo tanto me va a dar 2 arriba, raíz de 3 abajo.
Pero esto lo tenemos que racionalizar. Por lo tanto me da 2 raíz de 3 y abajo raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y cotangente de 30, la tangente me dio 1 sobre raíz de 3, entonces ahora me va a dar arriba raíz de 3, abajo 1, que es lo mismo que tener raíz de 3. Hasta aquí tengo las funciones trigonométricas para el ángulo 30, pero vamos a encontrar las de 210, que son las que me están pidiendo inicialmente. ¿Qué me dice? Los valores van a ser igualitos, van a diferir de pronto es en el signo. Entonces, como son igualitos, pues vamos a copiarlos igualitos. Entonces, empezamos seno, pero ahora ya no de 30, sino de 210. Y esperamos ahí. Coseno de 210. Tangente de 210. Bien, ahora lo mismo, acá tendríamos la cosecante de 210, secante de 210, cotangente de 210. ¿Qué nos dijeron? Van a ser igualitos, van a diferir a lo más por el signo. Entonces, como son igualitos, pues pongo esto va a ser también un medio. Coseno va a ser raíz de 3 sobre 2. Tangente va a ser raíz de 3 sobre 3. Cosecante va a ser 2. Secante va a ser 2 raíz de 3 sobre 3. Cotangente va a ser raíz de 3. Ya sabemos que son esos los valores, pero van a diferir a lo más en el signo. Recuerden algo que nosotros hemos visto, y es que nosotros tenemos que, voy a hacerlo por acá, todos somos tomadores de café. Aquí en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. En el segundo solamente es positivo, seno y por lo tanto cosecante. Aquí solo son positivas tangente y por lo tanto cotangente. Y aquí solo son positivas coseno y por lo tanto secante. Este ejercicio estamos en ¿qué cuadrante? Primero, segundo, tercero. Es decir, aquí las únicas que van a ser positivas van a ser tangente y cotangente. De resto van a ser negativas. Entonces, como estamos en el tercer cuadrante, tangente positiva, cotangente positiva. El resto van a ser negativas. Negativa, negativa, negativa y negativa. ¿Listo? Entonces con eso quedaría ya concluido cómo a partir de los ángulos de referencia podemos encontrar las funciones trigonométricas para cualquier otra función. Que debemos tener en cuenta que van a ser igualitos los valores a su ángulo de referencia, pero van a diferir en algunos casos en su signo. ¿Cómo nos damos cuenta del signo? Teniendo en cuenta todos somos tomadores de café, dependiendo en qué cuadrante está nuestro ángulo que estamos convirtiendo el ángulo de referencia, y así las encontraremos fácilmente. Bien, en este ejercicio entonces nos piden lo mismo que en el anterior, encontrar las funciones trigonométricas para un ángulo θ de 315 grados. 315 grados pues es un valor que casi no conocemos las funciones trigonométricas, pero podemos encontrar su ángulo de referencia. Primero grafiquemos 315 grados. 315 hasta aquí irían 90, hasta aquí 180, hasta aquí 270, es decir, va a estar en este cuadrante, más o menos por acá. Todo este va a ser el ángulo θ, que vale 315. Como estamos en el cuarto cuadrante, recuerden que el ángulo de referencia para un ángulo que está en el cuarto cuadrante es 360 grados, es decir, a toda la circunferencia le voy a quitar el ángulo que tengo. Con eso obtengo el ángulo de referencia que es el que se forma entre el lado terminal y el eje X, es decir, este de acá sería mi ángulo de referencia. Bien, 360 grados menos el ángulo θ, que en este caso son 315, va a ser 45 grados. Ese es mi ángulo de referencia, por lo tanto, este mide 45. ¿De acuerdo?
¿Cómo hacemos entonces para encontrar las funciones trigonométricas para 315? Entonces, escribámoslo a ver cómo nos va a quedar. Sería seno de 315. Coseno de 315. Tangente de 315. La recíproca va a ser cosecante de 315. La recíproca del coseno sería secante de 315. La recíproca de la tangente, cotangente de 315. Bien, teniéndolo así, pero recuerden que nosotros no vamos a encontrar las de 315, vamos a encontrar las del ángulo de referencia. ¿Quién es el ángulo de referencia? Las de 45. Entonces, para no escribir dos veces lo mismo, vamos a poner aquí los valores como si acá fuera 45, porque sabemos que es un ángulo de referencia. Y después aplicamos esto. Difieren a lo más en sus signos. Van a ser las mismas funciones de 315 que de 45. Solo van a diferir en los signos y eso de los signos lo hacemos al final. Entonces, como si fuera el seno de 45. Utilizamos de nuevo la técnica que les había mencionado en las dos videos anteriores. Entonces tenemos para 45 el seno va a ser raíz de 2 sobre 2. Bien, solamente después nos ubicamos en los signos. El coseno para 45, en este caso es lo mismo también, raíz de 2 sobre 2. Todo lo estamos haciendo de 45, aunque dice 315. ¿Por qué? Porque 45 es el ángulo de referencia. Y tangente de tangente entonces de 45 va a ser 1. Raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Listo? Ahora, teniendo esto, podemos encontrar las recíprocas. Si aquí tengo raíz de 2 sobre 2, la cosecante va a ser 2 sobre raíz de 2. Pero la racionalizo. Multiplico por raíz de 2, abajo y arriba. 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Pero 2 dividido entre 2 se me va entonces, eso me va a dar raíz de 2. ¿Listo? Ahora, secante, entonces si tengo raíz de 2 sobre 2 va a ser lo contrario, 2 sobre la raíz de 2, pero esto es exactamente lo mismo que el de arriba. Para 45 se cumple esa propiedad. Y cotangente, entonces si es 1, pues me va a quedar 1 sobre 1, que es lo mismo que 1. ¿De acuerdo? Hasta el momento tenemos las razones trigonométricas de 45, solo que se las pusimos a 315 porque es el ángulo de referencia. ¿Cómo ubicamos los signos? Entonces recuerden que tenemos, todos somos tomadores de café. ¿En qué cuadrante estamos? En el cuarto cuadrante. Aquí es el coseno y la secante, las únicas que son positivas. El resto en este cuadrante van a ser negativas. Entonces, coseno aquí es positivo, lo dejo así. Y secante aquí es positivo en este cuadrante. Pero las demás son negativas. Entonces, esta me va a quedar negativa, esta negativa, esta negativa y esta negativa. Bueno, todo va a ir negativo. Con eso entonces terminamos. Cómo utilizando los ángulos de referencia podemos encontrar fácilmente las funciones trigonométricas para cualquier ángulo que esté en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano.